cómo hacer una guía de lectura y por qué. Este es el curso de prácticas didácticas. Yo soy Eduardo López Prieto y esto es Opolengua. Pues lo primero que quiero señalar es que se trata de un vídeo muy personal. Yo no pretendo aquí pontificar, sino mostrar un poco humildemente cómo entiendo yo que deben realizarse las guías de lectura y por qué. Lo primero yo creo que debemos plantearnos es para qué leemos con los alumnos. En ocasiones mandamos obras de lectura y no nos hemos hecho esta pregunta previamente. Simplemente ponemos una fecha, decimos hay que leerse el libro para el día tal y luego realizamos una prueba de lectura posterior y ya está. Entonces yo creo que antes de mandar la guía hay que plantearse para qué leemos con los alumnos y para qué les obligamos a leer. Se trata la lectura en realidad de un tema decisivo, porque a través de ella vamos a desarrollar la competencia literaria de los alumnos, les vamos a abrir las puertas a muchas facetas de la vida humana y además vamos a intentar generar un hábito que le acompañe durante toda la vida. El objetivo de leer con los alumnos, entre otros, es el de crear lectores. Ese es el objetivo fundamental. Si nosotros conseguimos crear un lector, durante nuestro magisterio hemos hecho un servicio enorme a ese alumno y por ende a la sociedad en su conjunto. Y a la pregunta que decíamos antes de por qué leer, pues tenemos bastantes respuestas. Desde un punto de vista epistemológico, la lectura va a servir para desarrollar la expresión escrita. El alumno va a aprender estructuras realizadas por maestros de la escritura, como son los escritores profesionales, y va a aprender también a manejar léxico, y léxico concreto y léxico abstracto. Por otro lado, vamos a utilizar esas lecturas para que aprenda en qué consiste la literatura, qué es la literatura. Desde el punto de vista social, vamos a conseguir que el alumno tenga un conocimiento mayor sobre diferentes sociedades, pasadas y presentes, reales y ficticias, a partir de las cuales se pueda establecer una enseñanza y por tanto se puedan establecer reflexiones acerca de la sociedad, de las sociedades humanas. Desde el punto de vista psicológico, nosotros vamos a conseguir que el alumno gane confianza en sí mismo, al mejorar sus destrezas de competencias lectoras y escritas, y a la vez vamos a conseguir también que se puede identificar con personajes y vivir sus vivencias de forma vicaria sin tener por qué sufrirlas. Es decir, los problemas que va a haber a través de la literatura y la resolución que hacen los personajes le pueden servir a él también para enfrentarse a problemas similares en la vida. Desde el punto de vista pedagógico, pues la lectura es una actividad básica humana que se desarrolla durante toda la vida y que por tanto es muy conveniente mejorarla día a día y nos va a servir también para desarrollar esa competencia de aprender a aprender. Hablábamos del desarrollo de la competencia literaria y efectivamente esto consiste, pues por un lado, en la creación de una comunidad de lectores. Es muy importante que nosotros hagamos que el aula se convierta en una comunidad de lectores y eso lo conseguimos pues al establecer lecturas colectivas que van a servir para que los alumnos participen y comuniquen sus reflexiones, sus vivencias a través de la lectura de esa obra. Debemos ofrecer textos significativos, eso quiere decir que fomenten la interpretación, no textos donde la interpretación esté cerrada, sino donde se pueda elaborar de manera personal. Es interesante también seleccionar obras que conecten con sus experiencias, construir el significado de forma compartida, eso quiere decir debatir y poner puntos de vista diferentes para llegar a conclusiones, ayudar también a hacer interpretaciones mediante las diferentes actividades e interrelacionar actividades de lectura y creación literaria. Todos estos elementos se pueden hacer a través de las guías de lectura. Bien, y aquí estamos. ¿Por qué leer obras colectivas? Como decíamos, crear una comunidad de lectores. Ya hemos hablado antes de la mejora en la expresión escrita, el aprendizaje de estructuras y el léxico abstracto, debatir y reflexionar, es decir, enseñar a leer literatura y enseñar literatura. Es decir, vamos a reflexionar en estas guías de lectura acerca de conceptos literarios adecuados a cada una de las edades a las que nos enfrentemos en la práctica diaria de la clase.
Sin embargo, con lo que nos encontramos en muchas ocasiones es que se mandan obras por razones que no tienen que ver con esto. Por un lado, en ocasiones son obras que lo que pretenden es ideologizar, es decir, se habla de concienciar sobre un tema, lo cual es una manera eufemística de hablar de ideologización. Se habla, hay muchas editoriales, por ejemplo, en sus catálogos dividen las obras por temas, no atienden tanto a criterios literarios como al tema sobre el que traten, porque eso les parece educativo, y en otras ocasiones se mandan obras simplemente por un afán de diversión. La única razón para seleccionar un libro es el de que se pueda pasar con él el rato y competir con las pantallas. Entonces, ¿qué obras debemos mandar y por qué? Bueno, pues tenemos que mandar obras en primer lugar que enseñen literatura. De alguna manera, una guía de lectura o una lectura es un comentario de texto gigante. Nosotros en un comentario de texto breve analizamos el contenido, la estructura, el estilo, los personajes que puedan aparecer. Pues qué mejor que hacerlo con una obra literaria completa. Entonces, de eso es de lo que se trata la guía de lectura en realidad. Realizar un comentario de texto donde todos esos elementos se toquen con toda la profundidad, porque realmente el significado de lo que quiere decir un personaje, un elemento de la trama o el estilo, se ve mucho más en la obra completa que en un comentario de texto que pueda ocupar 30 o 40 líneas. También hay que reflexionar sobre la sociedad y eso no quiere decir que dirijamos la reflexión de los alumnos hacia una concienciación sobre algo, sino que son ellos mismos los que tienen que llegar libremente a las conclusiones que alcancen. Eso quiere decir que unos alumnos pueden alcanzar unas conclusiones y otros, y el debate va a enriquecerles a todos. Y finalmente también debemos mandar obras que puedan inspirar, dar pie a la creación y al crecimiento personal. Y una vez vistas qué tipo de obras y qué es lo que tenemos que buscar en las guías de lectura, podemos tratar de los apartados y de los elementos que tienen que conformar esa guía de lectura. Bueno, hay una gran pregunta que es la fundamental, la que tenemos que realizar a todos los niveles para que los alumnos reflexionen sobre ella. ¿Por qué esta obra es así? Es decir, ¿por qué esta obra tiene estos personajes? ¿Por qué esta obra tiene este narrador? ¿Por qué esta obra tiene esta trama? ¿Por qué la trama finaliza así? ¿Por qué se emplea este estilo? Es decir, ¿por qué esta obra es así? Esa es la gran pregunta que tiene que responder el alumno cuando acaba la lectura, y por tanto las guías lo que tienen es que focalizar su atención hacia todos estos elementos con preguntas concretas. Eso es lo que es la guía de lectura. Bueno, hay que partir además de una idea que es conveniente explicar inicialmente al alumno y sobre la que hay que insistir cada vez que realicemos una nueva lectura. Y es que una obra es una imposición del autor sobre el lector. Es decir, el autor inventa un mundo que nos da como acabado. Nosotros no podemos modificar, nosotros no podemos decir que Don Quijote, por ejemplo, era bajo y gordito, o que Sancho Panza era alto y larguirucho, sino que el Cervantes, al escribir su obra, nos está imponiendo una realidad que nosotros tenemos que admitir. Nosotros no podemos cambiar ni una coma de ese mensaje. Y lo que sí podemos hacer es interpretar qué es lo que nos ha querido decir el autor al escribir esa obra, al realizarnos esa imposición ficticia que es una obra literaria. Esta idea hay que repetirla una y otra vez, y por tanto no hay que hacerle creer al alumno nunca que lo que se nos está diciendo es real. La realidad es una cosa y la literatura es otra. La literatura es un relato, una historia que se crea para que el lector llegue a unas determinadas conclusiones. Y para que eso sea así, para que los lectores lleguemos a esas conclusiones, lo que hace es contarnos una historia, nos impone una historia cuyo desarrollo y final nosotros no podemos modificar. Esta idea es fundamental. Así, por ejemplo, en el cuento de Caperucita Roja, nosotros no podemos modificar ni una sola coma. Este es un cuento que está hecho para que las niñas tengan mucho cuidado con los desconocidos y no les hagan caso, sino que obedezcan a lo que dicen sus madres. Esa es la evaluación, lo que se diría tradicionalmente moraleja, que muestra el cuento. Es una imposición del lector sobre
del autor sobre el lector para que saque unas determinadas conclusiones. Bueno, entonces al realizar los apartados de las guías de lectura tenemos que partir de unas primeras preguntas que tienen que ver con el conocimiento de la sociedad en la que se creó la obra. ¿Qué quiere esto decir? Pues que si nosotros hacemos una guía sobre los viajes de Gulliver, es imprescindible que conozcamos cuál era la sociedad en la que vivió Jonathan Swift. Digo esta obra pues porque es una obra en clave en la que Jonathan Swift ridiculiza a bastantes personajes políticos de la sociedad de su tiempo. Para comprender bien los viajes de Gulliver es imprescindible conocer la sociedad británica de la época. De igual manera, nosotros no podemos comprender cabalmente el Lazarillo de Tormes si no conocemos la sociedad en la que se creó, porque justamente el Lazarillo de Tormes es una obra que critica a diferentes estamentos vivos en la fecha de su creación, a la iglesia, a elementos de la baja nobleza, el escudero, por ejemplo. Nos encontramos dentro de la iglesia el buldero, el arcipreste, es decir, diferentes curas, y luego también se da una visión crítica acerca del imperio, tanto en el prólogo como al final de la obra. Igual podríamos decir de la novela de Carmen Laforet, Nada, donde se hace un análisis, se nos narra una historia que está ambientada justo al finalizar la guerra civil. Si nosotros no conocemos qué es lo que ocurrió en la guerra civil, cómo finalizó, cuál fue el estado moral en el que se desenvolvían las vidas de los españoles durante ese periodo, difícilmente vamos a poder entender de manera plena qué es lo que quiere decir Carmen Laforet. Por tanto, unos apartados de las guías de lectura obviamente tienen que tratar de la sociedad, del conocimiento de la sociedad en la que se creó la obra. Por otro lado, es muy importante también conocer la sociedad en la que triunfó la obra, que esto es diferente. Esto ocurrió, por ejemplo, en el Lazarillo de Tormes, que se publica en 1554 y no tiene un éxito resonante, y sin embargo multiplica las ediciones una vez que se publica el Guzmán a principios del siglo XVII. Eso quiere decir que en el siglo XVII, por razones también sociales, el Lazarillo fue cuando obtuvo el triunfo resonante. Podemos ver otros tres ejemplos. Por ejemplo, Los girasoles ciegos tienen muchísimo que ver, que fue una obra que tuvo un éxito resonante, tiene mucho que ver con la situación que se generó en España con la llamada Asociación por el Reconocimiento de la Memoria Histórica. El Quijote también fue una obra que tuvo un éxito tremendo cuando se publica en 1605 y ¿por qué? Porque conecta con esa sociedad. Y también lo podríamos afirmar de obras de teatro como por ejemplo Pelo de tormenta, que se escribe durante la época de Franco. Ahí no se puede ni siquiera estrenar, y sin embargo el hecho de que luego el Centro Nacional de Nuevas Tendencias Escénicas revitalice y estrene toda la obra de Francisco Nieva va a hacer que triunfe en los años 90, 20 años después de que la obra se hubiera escrito. Entonces este es otro elemento que debemos tener también en consideración. Otro elemento muy importante es el conocimiento del escritor. Bueno, el escritor, nosotros tenemos que estudiar su vida, tenemos que ver cuál es su ideología, porque en la evaluación, en lo que podríamos decir el sentido que tiene la obra, va a estar la ideología que tenga ese escritor. No va a ser igual, por ejemplo, la ideología nobiliaria de Quevedo, que se expresa en muchísimas de sus obras, entre ellas El Buscón, pero lógicamente también en su poesía, con la visión que tiene del mundo Miguel de Cervantes, que es una visión menos descarnada que la que muestra Quevedo, y no tan nobiliaria, sino más llana, más igualitaria, podríamos decir, o Lope de Vega, que es un ferviente partidario de la monarquía española de la época, de la monarquía hispánica. Bueno, entonces tenemos que fijarnos cuál es su ideología, cuál ha sido su trayectoria vital y cuál es su ambición estética, que también es diferente. No es igual la búsqueda estilística que realiza Quevedo que la que hace Cervantes o que la que hace Lope de Vega. Entonces lo que hay que hacer es buscar su intención comunicativa. La intención comunicativa que muestra ese autor.
Y esto no solamente lo podemos ver en las obras clásicas, sino también en las obras contemporáneas. Vamos a poner un ejemplo claro y concreto que yo creo que todos vamos a entender con sencillez. Bueno, tenemos un tema tan controvertido, tan polémico y que sigue levantando tantas pasiones como la Guerra Civil Española. Lógicamente se han escrito muchas novelas que tratan sobre este dramático conflicto y en ellas pues cada uno de los escritores va a manifestar un posicionamiento. Convendremos todos en que no va a ser igual el de Almudena Grandes o Alberto Méndez, dos personas que no vivieron la guerra civil, que escriben entre los 90 y los primeros años del siglo XXI y que son comunistas, pues seguramente su óptica en sus novelas será diferente de la de Elena Fortún, cuya fotografía está en el centro, que era de izquierda republicana, que se exilió, o Chávez Nogales, que era socialista y que también se exilió, en este caso, en Inglaterra. En las obras de estos dos autores, que están escritas justo al finalizar la contienda bélica, se critica tanto el bando nacional como el bando republicano. Estas obras, quizá por eso, no tuvieron acogida ni al finalizar la guerra ni después. No tuvieron lectores. Y ha sido en los años 90 cuando ha empezado la recuperación de esa literatura que es, podríamos decir, algo equidistante, es lo que se llama la tercera España, entre los partidarios de un bando y del otro. Y en el lado de la derecha tenemos a Agustín de Foxá, falangista, uno de los 4 creadores del Cara al Sol, o García Serrano, también falangista, que escribe en sus obras también justo al finalizar la guerra civil y donde se posicionan abiertamente a favor del bando nacional. Por tanto, como digo, es muy importante, sea cual fuere el tema, pero sí, desde luego se tratan temas políticos mucho más, saber cuál es la ideología y también la ambición estética, que es muy diferente, por ejemplo, en Agustín de Foxá, un escritor muy pendiente de su estilo, muy parecido al de Valle Inclán, o el estilo de García Serrano, muchísimo más directo, más prosaico. Bueno, por tanto hemos visto que hay que ver otro de los apartados de la guía de lectura, tiene que atender a la personalidad, la ideología y la vida del autor, y luego otro apartado tendría que ser el narrador. Alguno de los elementos tiene que tratar sobre el narrador. Aquí, por ejemplo, vemos cómo tenemos 3 obras muy diferentes. Los Juegos del Hambre, por ejemplo, es un narrador autobiográfico. El Quijote, como sabemos, es un narrador editor. Y el Lazarillo de Tormes también es un narrador autobiográfico. Bueno, ¿por qué se elige este narrador autobiográfico? Hay que dar diferentes soluciones a esta pregunta. Puede ser, como en los Juegos del Hambre, para que el lector adolescente se identifique con la protagonista. Puede ser para que se establezca el multiperspectivismo del que se ha hablado tantas veces en el Quijote, es decir, que el lector tenga varias formas de ver la realidad para que pueda cotejar una con otra. O puede ser para mostrar que un personaje de tan ínfima categoría como era el Lazarillo de Tormes no podía tener a un escritor que se dedicase a plasmar su vida y tenía que ser él mismo por sus propios medios quien la narrase. Estas son un poco las respuestas que la crítica ha dado a la elección del narrador en cada una de estas 3 obras. Por tanto, otra pregunta o otras preguntas tienen que girar en torno a por qué se elige el tipo de narrador que se ha elegido. Bueno, la elección entre narrar en presente o en pasado. Bueno, pues esto es otra de las cuestiones que también hay que plantearse. He puesto el ejemplo de los Juegos del Hambre, que es una obra que yo he tratado, que tengo una guía de lectura hecha y traté con mis alumnos, y la razón, esta narración es en presente, y la razón por la que llegamos a la conclusión que se narraba en presente es porque la protagonista, la personaje protagonista, que es quien narra su propia historia, está siempre dubitativa entre el amor hacia 2 hombres. Hay dos protagonistas masculinos que la cortejan y ella no sabe con cuál quedarse. Entonces nosotros vemos ese debate interior que tiene la protagonista, lo vemos según va desarrollándose la obra. Si la narración fuera en pasado, ella ya sabría con quién se ha quedado al final.
ya sabría con quién se va a casar. Y nosotros eso solo lo sabemos al final del todo. ¿Por qué? Porque la narración es en presente. Luego entonces otro elemento más a tener en cuenta va a ser cómo es el tipo de narración que se ha elegido. Otro, los personajes. ¿Por qué se ha elegido a esos personajes? ¿Qué es lo que estos personajes representan? ¿Qué pretende demostrar el autor al elegirlos? Y aquí tenemos también otros dos libros que son opuestos entre sí. Hemos hablado de los libros opuestos sobre la guerra civil, pero podemos hablar de libros opuestos sobre el tema de la mendicidad y de la picaresca en el siglo XVII. Nos encontramos con una primera obra, que es la que está a la izquierda, El Lazarillo de Tormes, donde se muestra una sociedad que ha corrompido a un inocente niño y por tanto podríamos decir que el mensaje que manda la obra es que la sociedad es culpable, la iglesia es culpable, la nobleza es culpable e incluso el imperio, que también sale citado en la obra, es culpable de esa mendicidad general de España que lleva a un niño a la pobreza y a una moral totalmente vil. Y sin embargo nos encontramos con la obra de Quevedo, donde lo que se hace es reírse de eso y ridiculizarlo desde un punto de vista nobiliario, haciendo ver que los pícaros son y la picaresca es una mentira y que solamente puede engañar a quien se deja engañar, como ocurre, como hace Pablos, el protagonista, con su amo. ¿Por qué consigue engañarle? Porque el amo tampoco es verdaderamente noble, es un judío. Esa es la razón por la que los personajes son así en el buscón. Por tanto, como vemos, se eligen personajes diferentes para llevar al lector a conclusiones diferentes. Igual ocurre con los temas. ¿Por qué se ha elegido esos temas? Puede ser como por ejemplo en el árbol de la... Bueno, primero hay que ver qué temas se tratan, lógicamente. Por ejemplo, en el árbol de la ciencia se trata toda la filosofía irracionalista de Schopenhauer y entonces pues uno de los temas es la filosofía y los planteamientos filosóficos de este pensador. También nos encontramos, por ejemplo, con el tema de España, que parece muy presente, pues la obra se desarrolla justo cuando se produce el desastre de 1898. Entonces, ¿por qué se elige esos temas? Pues lógicamente porque se quiere establecer una reflexión sobre ellos y aquí tendríamos que conectar otra vez con la ideología del autor. También podemos ver, por ejemplo, a Emilia Pardo Bazán, la elección de temas para defender los derechos de las mujeres y concienciar a la población de su triste situación a finales del siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX, que son las épocas en las que escribe esta gran autora. Y, lógicamente, la elección de los temas de Pardo Bazán están condicionados, como hemos dicho nuevamente, por sus presupuestos ideológicos. Otro elemento tiene que ser por qué, y este es fundamental, por qué la trama es así. ¿Qué es lo que se pretende conseguir? Nosotros, por ejemplo, cuando vemos que el Lazarillo al final él dice que ha llegado a la mayor cumbre de su fortuna, o a la cumbre de toda fortuna, mejor dicho, cuando llega el último tratado, nos damos cuenta de que él ha llegado a ese final por ir acercándose a la iglesia. Es decir, la conclusión a la que llegamos es que cuanto más se ha ido acercando a la Iglesia Católica, más ha sido su degradación moral y ha mejorado económicamente un poco, sí, es cierto, nos dice que ha comprado su primer vestido con su salario, pero a la vez nos damos cuenta del el tremendo pozo moral en el que vive. La trama acaba así para demostrar que la Iglesia es un pozo de podredumbre y hay una enorme degradación y corrupción moral dentro de la institución. ¿Vale? Ese sería por eso la trama finaliza así. La trama, como decimos, lo que nos va a hacer es ver cuál es la lección. Nos va a hacer una especie de justicia poética que nos va a permitir llegar a una conclusión. Igual ocurre con la estructura, también tenemos que plantearnos qué se pretende con esa estructura. Tenemos un ejemplo importante con el Quijote. En la segunda parte del Quijote se escribe justamente para contestar al Quijote de Avellaneda. Esa es la razón por la que Don Quijote muere, para que no pueda tener continuación. Y la estructura de la obra, en dos partes, tiene que ver con esto. Hay una primera parte que finaliza, saca el Quijote de Avellaneda y entonces Cervantes se ve obligado a tomar nuevamente la pluma para contestar
con su segunda parte a El Quijote de Avellaneda. También es importante dedicar un apartado al tiempo, que es uno de los elementos fundamentales del texto narrativo. Y entonces, ¿por qué se elige este tiempo? ¿Qué se pretende conseguir? Bueno, pues nuevamente nos encontramos con Madrid de corte a Checa. Aquí, lógicamente, lo que se analiza es el terror, las ejecuciones que se produjeron durante el dominio del Frente Popular al inicio de la Guerra Civil, son miles de fusilados en la zona republicana, en Madrid, y es de lo que pues, se llama la obra Madrid de corte a Checa. Entonces, el tiempo que se ha elegido es para denunciar los crímenes cometidos en ese periodo. Y en el lado opuesto nos podríamos encontrar con Tiempo de silencio de Luis Martín Santos, donde es y se llama Tiempo de silencio así, aludiendo lógicamente a la dictadura franquista, a la mordaza que se establece sobre la sociedad para que las personas pues, no puedan manifestarse abierta y libremente. Y de ahí ese tiempo de silencio del que habla Martín Santos. Como vemos, el tiempo es otro de los elementos que hay que tratar. Luego también nos encontramos con el espacio que puede ser un espacio real o imaginario, como puede ocurrir con el Amadís de Gaula. ¿Por qué se elige un espacio imaginario? Como ocurre también, por ejemplo, en 100 años de soledad, de Macondo. ¿Qué es lo que simboliza ese espacio? Aquí estamos todo el rato viendo qué simboliza cada uno de los elementos del relato. ¿Por qué Don Quijote se centra en la Mancha? Justamente para ridiculizar, para parodiar a las obras de caballerías con un escenario pues cercano totalmente a los lectores españoles de la época y no imaginario, sino absolutamente realista. Y luego también estaría pues el hecho de que el espacio sea Madrid, un Madrid real, que es el que está pues tratando Agustín de Foxá en Madrid de corte a Checa. Y luego también el estilo. El estilo también hay que analizarlo. ¿Por qué el autor ha elegido ese estilo? Podía escribir de otra manera, sobre todo personas de enormes recursos como puede ser Cervantes, y sin embargo elige un estilo determinado. ¿Por qué Góngora escribe así? ¿Y qué tipo de lector está buscando? Obviamente una minoría. ¿Por qué escribe el autor del Lazarillo de Tormes? ¿Por qué escribe, como dice él, de una manera llana para que todo el mundo le entienda? Es decir, su base de lectores quiere que sea mucho más amplia, igual que Cervantes, y Quevedo también opta por un lector más minoritario, un grupo de lectores más minoritario, porque su estilo también es mucho más complicado. Entonces, ¿qué tipo de lector busca el autor al realizar su estilo, al desarrollar su estilo? ¿Qué es lo que pretende demostrar? También puede demostrar, como ocurre con Quevedo y con Góngora, su enorme dominio de la lengua española, ¿verdad? Bueno, y estos son los elementos un poco que habría que tratar en una guía de lectura de un texto narrativo, que si nos damos cuenta son los elementos que conforman el texto narrativo. Narrador, tiempo, espacio, trama, personajes, etc. ¿Qué simboliza cada uno de ellos? Si fuera el teatro, pues sería lo mismo. Nosotros haríamos una obra de teatro tratando también cuando se publica, cuando tiene éxito, cuando se escribe, lo mismo, y en vez de los apartados de un texto narrativo, pues los apartados que tiene toda obra de teatro, que también estaría la trama, también estarían los personajes, también estaría el estilo. Y si fuera de poesía, pues habría que hacer también un acercamiento a los elementos que conforman un texto lírico para realizar su guía de lectura. Bueno, nos estamos centrando, como vemos, en la narración. Y aquí, ya una vez hecho estos apartados que puede tener una guía de lectura, entraríamos en qué tipo de obras mandar y qué tipo de preguntas, a qué nivel, ¿verdad? Porque claro, no va a ser lo mismo un alumno de segundo de bachillerato con 17 años que un alumno de primer ciclo con 12. Bueno, yo aquí pongo algunas lecturas que yo creo que se pueden hacer. Lógicamente, hay muchísimas obras y es cada persona la que tiene que ver cuál es la que le funciona mejor con sus alumnos. Entonces yo, por ejemplo, pues he trabajado las Crónicas de Narnia y aquí yo creo que en primer ciclo de lo que se trata es de explicar cuál es el tiempo y el espacio, qué función tienen esos elementos en la obra y sobre todo ver la trama y evaluarla. Es decir, por qué en la trama ocurren esas cosas, qué es lo que nos quiere demostrar el autor cuando realiza esa trama, qué es lo que quiere que nosotros pensemos, cuál es la conclusión a la que nosotros, a la que quiere el autor que lleguemos. Yo para eso he utilizado muchísimo los cuentos. Los cuentos tienen siempre una enseñanza
que se puede trabajar muy bien con los alumnos, los cuentos tradicionales, los cuentos, por ejemplo, de Pardo Bazán van a hacer, se puede trabajar sobre ellos, sobre la situación que decíamos de la mujer, también sobre la mitología, es otro de los elementos que también podemos llegar a conclusiones de por qué la obra es así, qué es lo que quiere demostrar cada mito, y entonces un poco esto es de lo que yo suelo hacer con los alumnos. Podemos ver también elementos del tiempo y del espacio, como decía, lo que simbolizan los personajes y luego los juegos que se puedan establecer con el narrador. Yo dejaría en primer ciclo más o menos estas preguntas. En segundo ciclo añadiría a esto ya algunas preguntas sobre reflexión literaria y social. Obras que yo he trabajado, las Crónicas Marcianas de Ray Bradbury, que tratan ya de cómo funciona la sociedad y cómo el ser humano se desenvuelve dentro de ella, problemas sociales que hubo que tienen que ver con la juventud, como por ejemplo la obra de Rebeldes de Susan Hinton, que trataba el problema de la violencia callejera entre bandas en Estados Unidos, o El Conde Lucanor, es una obra que yo he tratado en segundo ciclo, los cuentos cada uno viene con su moraleja, con lo cual viene una evaluación y además el alumno puede reflexionar en torno a esa sociedad medieval y esos elementos que salen en la obra del Conde Lucanor. Y luego en bachillerato, pues podríamos añadir ahí ya también cuestiones de estilo y hacer una reflexión social más profunda. Entonces podemos tratar siempre la trama, los personajes, el tiempo y el espacio, los juegos con el narrador, pero yo ahí haría preguntas o hago preguntas de reflexión literaria y social más profundas y también la introducción de preguntas sobre el estilo. ¿Por qué el estilo es así? Bien, más o menos esto lógicamente no hay que tomarlo de forma rígida, es decir, puede haber en primer ciclo preguntas sencillas sobre el estilo, como puede haber también preguntas muy sencillas sobre la sociedad. Estoy hablando en términos muy generales. Bueno, en concreto, una vez que ya vemos qué elementos tienen que aparecer en una guía o pueden aparecer en una guía y cómo podemos hacer las guías en las diferentes etapas de la educación, pues nosotros volvemos a la pregunta inicial. ¿Cómo hacer la guía? Bueno, pues lo que nosotros tenemos que intentar es que el alumno, al finalizar la lectura y gracias a nuestra guía y al debate que se establece en la clase, llegue a la conclusión de por qué esta obra es así y también, en muchas ocasiones, por qué la leemos, por qué la seguimos leyendo. Hay ocasiones en que esta lectura va a ser simplemente porque es una obra muy importante en la historia de nuestra literatura, porque refleja una sociedad, es decir, la literatura de alguna manera es la historia emocional, la historia afectiva, la historia sentimental de una nación. Y entonces nosotros vamos a ver cuáles son los sentimientos, los afectos y el desarrollo de nuestra nación a través de las obras literarias. Cuáles han sido los anhelos sociales, cuáles han sido los sueños sociales, ¿no? Y eso lo podemos ver en el Cid, en el Quijote, en la literatura de Garcilaso. Y entonces en ocasiones hay algunas obras que tienen a lo mejor menos valor literario, sin embargo, o estilístico, mejor dicho, y sin embargo tienen un gran valor literario porque nos muestran cómo era la España, cómo fue nuestro pasado como nación gracias a al tratamiento de los temas que en la obra aparecen. En todo caso, como digo, la pregunta que hay que contestar es ¿por qué esta obra es así? Esa es la pregunta. Entonces, ¿qué hay que hacer? Primero estudiar la sociedad y el autor. La fecha y las condiciones de creación de la obra, muy importante. La fecha y las condiciones de publicación de la obra, muy importante también. Pensemos, por ejemplo, en Las Tribulaciones hasta que se publica El Buscón, una obra que Quevedo cuya autoría no aceptó por temor a quienes ridiculizaba en la obra, que eran personas muy poderosas en España, y eso le llevaron a no querer publicar la obra en Castilla. La obra se difundía en manuscritos, pero no por medio de la imprenta. Y luego se difundió también por la imprenta, pero sin su autoría, ¿vale? Y luego también la fecha y condiciones del triunfo de la obra. A esto ya nos hemos referido. Luego otra cosa importante es dividir el libro en sesiones. Es decir, nosotros tenemos que ver tal obra en cuánto tiempo la vamos a leer. Eso tiene que ser acorde pues, a la longitud que tenga la obra. Lógicamente no vamos a mandar un libro como El Quijote en 2 semanas. Eso no tiene sentido. Tenemos que dividir el libro en sesiones viendo cuál es el esfuerzo lector que tiene que hacer el alumno y en cada una de esas sesiones tenemos que marcar cada cuánto tiempo va a haber un debate en la clase. Un debate que al menos, en mi opinión, tiene que ocupar media hora. Y en esa media hora hay que seleccionar 2 o 3 preguntas solamente. Es decir, que si hemos dicho que va a haber
7 capítulos de una obra, por poner un ejemplo, cada semana, nosotros lo que tenemos que hacer es cada semana seleccionar en esos 7 capítulos 2 o 3 preguntas, no más. ¿Para qué? Para que pueda haber un debate realmente abierto dentro de la clase. Si seleccionamos muchas preguntas, lo que va a ocurrir va a ser que ese debate no se va a producir. Podemos seleccionar alguna más que sirva simplemente como preparación de la pregunta que se debatirá en la clase. Pero hay que tener muy claro cuál es la pregunta que se va a debatir. Por tanto, yo diría entre 2 y 5 preguntas por cada uno de los días que se va leyendo, y hay que decirle al alumno que tome notas, que subraye el libro, que tome notas para cuando llegue a clase en el debate poder defender su punto de vista en una anotación. También es muy importante, por tanto, que todos los alumnos manejen la misma edición, de tal manera que cuando estamos haciendo el debate en clase y uno diga que va a leer un fragmento para defender una postura a la que ha llegado una conclusión, en la página 27 todo el mundo puede ir a esa página 27. Por tanto, eso es una cuestión importante. Entonces, ¿cómo hacemos la guía? Nosotros vamos leyendo, dividimos el libro en esas sesiones y vamos apuntando las preguntas según nosotros las vamos leyendo. Las vamos apuntando y vamos respondiendo ya lo que esperamos que el alumno conteste. De tal manera que cuando se genere el debate en la clase, nosotros recordemos cuál es el elemento que nos ha llevado a seleccionar esa pregunta. ¿Por qué hemos focalizado esa pregunta? Y es para darles esa respuesta. Esa sería un poco la idea con la que nosotros tenemos que hacer la guía. Recapitulando. En primer lugar, de lo que se trata es de seleccionar la edición. Buscamos en librerías diferentes ediciones de la misma obra y al final elegimos la más útil para el alumnado. Y nosotros para nuestra lectura podemos elegir una que sea algo más compleja, que tenga mayor aparato crítico, que tenga una introducción más profunda. Es decir, que puede haber una edición para nuestra preparación y otra diferente para el alumnado. En todo caso, nosotros necesitamos tener también la del alumno para que cuando sea el debate en clase y nos lleven a una página determinada, nosotros también podamos acudir a ella con sencillez. Lo segundo es elaborar las preguntas previas, una vez que hemos estudiado la sociedad y el autor. Entonces nosotros elaboramos una serie de preguntas previas para que el alumno, antes de empezar a leer, ya esté prevenido de cuál es un poco son estos dos elementos fundamentales. Después dividimos la obra en las sesiones que vamos a dedicar a ella en clase, 4, 5, 6, las que sean, y a partir de ahí pues vamos buscando las preguntas, vamos leyendo la obra en esas mismas fases. Si hemos dicho que vamos a dedicar 5 sesiones, pues nosotros tenemos que ir leyendo cada una de esas partes y buscando y solucionando las preguntas de cada uno de esos días que vamos a dedicar al debate en la clase. Buscamos la pregunta, hacemos la solución, hay veces que van a salir más preguntas y luego seleccionaremos las que nos parezcan más importantes, más oportunas. Luego, cuando hemos acabado la obra, hacemos unas preguntas de reflexión final, es decir, que tendríamos preguntas previas, preguntas durante la lectura y preguntas de reflexión final. Y finalmente, de manera optativa, les podemos mandar un trabajo final que pueda ser de creación, de reflexión sobre la obra. Esto, como digo, ya es una cuestión optativa. Y esa es un poco la organización que nosotros planteamos sobre cómo hacer una guía de lectura. Así que nada más, saludos, ánimo y a por la plaza.